Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Recordemos que estas funciones es la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, seno del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente a mi ángulo de referencia sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, la derivada de estas funciones la vamos a trabajar mediante sus fórmulas. Si yo tengo una función seno de u que depende de la x, entonces su derivada va a ser igual a coseno de u por la derivada de u con respecto a x. La derivada de coseno de u va a ser igual a menos seno de u por la derivada de u. Y la función tangente va a ser igual su derivada a 1 sobre coseno cuadrado de u por la derivada de u. Veámoslo con ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, seno de 2x es un ángulo. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, su derivada sería coseno de u por derivada de u con respecto a x. Entonces, su derivada será coseno de u de forma completa por la derivada de 2x con respecto a x. Entonces, esto es igual a coseno de 2x por 2, ya que la derivada de 2x simplemente es 2. Pero esto no puedo multiplicarlo por el ángulo. Esto es el ángulo de la función con seno. Entonces, simplemente por la propiedad conmutativa, entonces quedaría 2 por coseno de 2x. Ahora, si tengo seno de 5x más 3, aplico exactamente la fórmula. Entonces, su resultado de la derivada sería coseno de 5x más 3 por la derivada de la función u de 5x más 3 con respecto a x. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 3 es 0. Por lo tanto, quedaría coseno de 5x más 3 por 5. Por la propiedad conmutativa, otra vez, quedaría 5 por coseno de 5x más 3. No podemos hacer esta multiplicación, lo tenemos que hacer de esta manera. Si yo tengo seno de 4x cuadrada más 5x menos 4, aplicamos nuevamente mi fórmula. La derivada de seno es coseno de u por la derivada de u. La derivada de u, derivada de 4x cuadrada, me da 8x. La derivada de 5x me da 5. Derivada de menos 4 me da 0. Y por lo tanto, el resultado quedaría 8x más 5 por coseno de 4x cuadrada más 5x menos 4. Ahora, si tengo una función que es un coseno de 3x menos 5, aplico mi fórmula y mi fórmula me indica que la derivada de coseno será menos seno de u por la derivada de u. Entonces, aplicando mi fórmula, quedaría menos seno de 3x menos 5, que corresponde a mi función u, por la derivada de esta función u con respecto a x. La derivada de 3x simplemente es 3 y la derivada de 5 sería 0. Por lo tanto, nada más queda de esta manera. Otra vez, por la propiedad conmutativa, el resultado quedaría menos 3 seno de 3x menos 5. Tenemos otro ejemplo. Ahora, el ángulo de coseno está elevado al cuadrado. Tengo coseno de 6x más 1 al cuadrado. Aplico mi fórmula y por lo tanto la derivada de coseno sería menos seno de 6x más 1 al cuadrado, tal y como está en la parte de coseno, por la derivada de u. Pero ahora la derivada de u es un binomio al cuadrado. Entonces aplicamos regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada de 6x
más 1 al cuadrado sería 2 por 6x más 1 elevado a la primera potencia, porque le estoy restando 1, por la derivada de lo de adentro, que quedaría 6. Ahora, hacemos las respectivas multiplicaciones, por lo tanto me quedaría 6 por 2, 12, de esta manera, 6x más 1 quedaría aquí, el negativo nada más lo estoy multiplicando por seno de 6x más 1 al cuadrado. Multiplicamos este 12 por 6x y 12 por 1 y por lo tanto el resultado quedaría menos 72x más 12 seno de 6x más 1 al cuadrado. No olvidemos estos paréntesis, porque este signo negativo está afectando a cada uno de estos términos. Y además, no nada más el 12 está multiplicando al seno, sino el binomio. Ahora, si tenemos una función, por ejemplo, coseno cúbico de 7x más 3, esto significa que todo el coseno está elevado a la tercera potencia. Entonces, no vamos a aplicar de forma directa mi fórmula de seno, sino vamos a aplicar regla de la cadena. Entonces, en este caso, el 3 pasaría multiplicando coseno de 7x más 3 y le restaría 1 a la potencia, quedaría al cuadrado, por derivada de lo de adentro. Derivada de ahora de coseno de 7x más 3. Ahora sí, cuando yo tenga que derivar el coseno, voy a aplicar mi fórmula tal y como la tengo aquí arriba. Entonces, esto quedaría 3 por coseno cuadrado de 7x más 3 y la derivada de coseno sería menos seno de 7x más 3 por la derivada de mi argumento con respecto a x. Y la derivada de 7x más 3, pues simplemente quedaría 7. Aplico mis multiplicaciones. Estos 4 términos se están multiplicando, entonces simplemente sería 3 por 7, 21, más por menos quedaría menos, coseno cuadrado de 7x más 3 por seno de 7x más 3. Aunque tengan el mismo ángulo, no los podemos juntar porque son diferentes funciones. Uno es coseno cuadrado y otro es el seno. Ahora, para la función tangente, la derivada de tangente de u es igual a 1 sobre coseno cuadrado de u por la derivada de u. Entonces, de esta manera, si yo tengo tangente de 2x menos 7, entonces el resultado sería 1 sobre coseno cuadrado de 2x menos 7 por la derivada de mi argumento, que sería derivada de 2x, 2 y derivada de 7, 0. Multiplicamos estos dos números racionales y por lo tanto mi resultado sería 2 sobre coseno cuadrado de 2x menos 7. Ahora, si tengo tangente de 5x cuadrada más 6x menos 2, aplico nuevamente mi fórmula y por lo tanto quedaría 1 sobre coseno cuadrado de 5x cuadrada más 6x menos 2, que es mi argumento como tal, por la derivada del ángulo con respecto a x. Entonces, la derivada de 5x cuadrada quedaría 10x y la derivada de 6x quedaría 6, derivada de menos 2 me daría 0. Por lo tanto, multiplico mis números racionales y quedaría 10x más 6 sobre coseno cuadrado de 5x cuadrada más 6x menos 2. Recordemos, seguimos trabajando con derivadas, por lo tanto es la línea o la pendiente de la línea tangente a la curva. Y hasta el momento hemos agregado varias reglas para encontrar su derivada de forma sencilla, de forma simple. La de función constante, identidad, múltiplo constante, potencia, suma y resta, división, multiplicación, la regla de la cadena, funciones logarítmicas, exponenciales y en esta ocasión las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Hasta luego.